Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo seleccionar suculentas para climas húmedos. Climas húmedos para mí son climas boscosos, climas selváticos, son lugares donde hay mucha humedad ambiental. Puede que exista mucho calor, que haya mucha temperatura, porque los hay lugares donde hace mucho calor y es un calor bochornoso. Pero a diferencia de estos lugares, la noche es caliente también, es calurosa. ¿Por qué? Porque en los climas de desértico, normalmente en los climas de desierto, son lugares muy secos, con mucha temperatura y con noches frías. Acá vamos del lado contrario. Noches muy calurosas, mucho calor, pero mucha humedad, climas selváticos, mucha agua, llueve mucho, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo seleccionar las suculentas para esos climas. ¿Qué nos puede orientar? Evidentemente hay que hacer una buena investigación, queridos amigos. Cuando tú tienes unas suculentas en climas húmedos, lo que pasa o el principal problema que tenemos sea que la suculenta se nos llena de hongos, sea que la suculenta se pudre con mucha facilidad, ¿no? Son como que las dos situaciones. Yo recuerdo que cuando yo vivía en la selva, en la Huasteca Potosina, se me ocurrió comprar bulbos de narcisos, sembrar lilium, y era muy difícil que se dieran ese tipo de plantas porque la humedad hacía que saliera mucho hongo. Bueno, entonces esas son situaciones que se nos dan cuando intentamos sembrar suculentas en esos climas. Recuerda que si tú vives en una zona intermedia, o sea, que no sea una zona de mucha humedad, pero que tampoco sea una zona muy seca, vas a poder cultivar todo tipo de suculentas, ¿de acuerdo? Debería de dar como que estados en los que se pueden cultivar todo tipo de suculentas, pero viene mucho como por ejemplo lo que es el clima de la Ciudad de México, lo que es el clima de Puebla. No es tan caluroso como el desierto de allá por Chihuahua, pero tampoco es tan selvático como aquellas ciudades que están por Cancún. Un ejemplo, ¿no? Bueno, el color siempre nos va a dar el indicativo de cómo sería ese clima de esa suculenta. Recuerda que en el clima caluroso hablábamos de las suculentas de color oscuro. Cuando tú quieras buscar una suculenta resistente a la humedad, vamos a buscar colores verdes. Casi todas van a ser verdes. Se puede buscar también tonos amarillosos. ¿Por qué no? Hasta tonos blancos pudiera ser, pero difícilmente. O sea, quiero decir que a lo mejor es un color verde, pero en un tono más claro. Esta, por ejemplo, es un híbrido de una Echeveria imbricata muy bonito, bastante resistente a lo que sería un clima húmedo. Hay suculentas que son de bosque, que son de clima húmedo. Ahorita te voy a dar algunas, pero también te voy indicando más o menos los consejos. Colores verde, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro. Recuerda que los verdes pueden ser verde limón, verde claro, verde amarilloso, verde muy suave, verde grisáceo, pero también pueden ser en tonos oscuros como verde pino, verde bandera, verde navidad, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, un bello Tacitus velus. El Tacitus velus soporta bastante bien la humedad. Muchas plantas se dan incluso hasta la sombra de los árboles. No que vivan completamente en sombra, pero se dan en la sombra de los árboles en un clima boscoso. Este Tacitus velum soportaría bastante bien la humedad, en mi opinión, dado que el sol directo le podría causar daño. Toda suculenta a la cual el sol directo le cause daño o la queme es adaptable a un clima húmedo. Claro, tiene sus trucos, pero eso lo vamos a ver en otro video que se titule Trucos para cultivar suculentas en climas húmedos. Ahorita solamente estamos reconociendo, te estoy dando algunos datos para que cuando tú veas esta suculenta puedas decir, se me hace que esta suculenta me podría ir en clima húmedo. Si tú intentas cultivar una suculenta de clima muy caluroso, de clima muy seco, vas a batallar. Entonces, siempre, si la vida te da manzanas, manzanas hay que tener. Hay suculentas que se nos van a dar y otras que no. Entonces, escoger la variedad para nuestro clima va a ser una clave para tener un jardín exitoso de suculentas en clima caluroso. Que esta pobre le hace falta. Ha estado lloviendo, ha estado haciendo el riego, pero por ahí les hace falta un poquito más de agua. Bueno, este Tacitus velum es perfecto. Si te das cuenta, el color es un verde oscuro. Esta es otra suculenta, muy probablemente híbrido de lo que sería un Blue Prince. Estamos batallando con los pulgones, con cochinilla algodonosa, con hormigas, amigos, es normal.
A ellas las estoy empezando a darles tratamiento. Pero bueno, y que también había estado un poquito deshidratada por el exceso de calor que ha estado haciendo en mi ciudad. Uf, y que también tengo que tener mucho cuidado con las arañas, porque ya hay mucha araña también en el jardín. Problemas de jardinero. Bueno, esta suculenta la voy a voltear para que la puedas ver un poquito y vas a poder notar el color. Este color es un color verde, pero es un verde boscoso, es un verde azulado incluso. Los tonos más verdes van a ser muy buena opción. Si es un verde, pues te va a ir bastante bien. Te mostré verdes oscuros. Ahora te voy a mostrar un verde más claro, ¿no? Que veas que esto siempre se repite en las suculentas que son adaptables a climas húmedos. Vamos con otro ejemplar. Este es un híbrido de suculenta, no la he logrado identificar. ¿Para qué te digo que sí? Si no, no, a veces es muy difícil identificar las plantas, pero es una suculenta en un tono verde muy suave. Es un verde muy bello, la verdad. Ay, esta suculenta me encanta. De hecho, ya la he reproducido varias veces. Ya debería comenzar a vender. Ya voy a poner mi puestito en el mercado. Este verde también nos indica que es una suculenta que se va a adaptar muy bien al bosque, a la selva. También te voy a contar que cuando las suculentas son de selva o son boscosas, suelen tener los bebés, los suelen alargar mucho como que por los tallitos. A lo mejor aquí no se ve bien. Voy a traer otra en donde se note bien. Pero cuando tú notes que tienen bebés aéreos, es una suculenta adecuada para zona selvática o zona boscosa. Igual, por ejemplo, el Tacitus velum suele tener muchos bebés. O sea, cuando tú notes que una suculenta tiene muchos bebés, es una suculenta de clima selvático, boscoso o suave. Porque las suculentas de desierto no tienen estas características. Es muy difícil que las suculentas de desérticos hagan esto, que se reproduzcan como en una colonia muy grande. Lo hacen después de mucho tiempo, pero todas las suculentas que son de bosque normalmente se reproducen muy rápido, dejan muchos bebés y esa es otra característica. Y sí, o sea, son suculentas muy prolíficas. Te voy a traer una para que veas más o menos a qué me refiero con que sacan lacitos. Por ejemplo, el Graptopetalum madugali, que si tú lo conoces, pues a eso me refiero, que son suculentas que tienen bebés de los estolones, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, tengo este ejemplar que está maravilloso, me encanta. Este es un estolón. Es decir, que la suculenta alarga por ahí la planta y de ahí saca bebecitos. Un bebecito, como digo yo, pues este sería un estolón. No sé si se alcance a ver bien, pero bueno, a veces sacan estolones o los bebés como que los alargan mucho. Acá tengo otra variedad que es un híbrido. Con los híbridos hay que tener nuestras precauciones porque los híbridos son raros. Este, por ejemplo, es un híbrido de Queveria de Renbergi con el Queveria cante o canté. Y aquí hay un estolón. Entonces, siempre que hay estolones, puedes decir, ah, esta suculenta se va a adaptar muy bien a un clima húmedo. ¿Por qué? Porque los estolones, generalmente cuando una planta saca un estolón, es porque la tierra está muy nutrida y entonces ella nada más estira el bebé y ese bebé va a poder enraizar. En cambio, las suculentas desérticas tienen otro formato, de que ellas se van reproduciendo a través de la mamá. ¿Por qué? Porque ellas nacen de su mamá, que es la que los va a alimentar, ya que la tierra no siempre va a tener las mejores condiciones. Y cuando una suculenta saca estolón es porque hay tierra húmeda o tierra de hojarasca. Entonces siempre, eso nunca falla. Observa los estolones, es una suculenta que se va a adaptar súper bien a un clima más húmedo, más selvático o más boscoso. Otro detalle es el tamaño. Las suculentas que son de tamaño muy pequeñito normalmente son suculentas de bosque, no de selva. Que aunque bueno, este video se aplica para suculentas de bosque o suculentas de selva, pero generalmente las suculentas pequeñitas son boscosas. Aquí, por ejemplo, tenemos una echeveria mínima que suele adaptarse muy bien a esas zonas boscosas y una echeveria Tinkimbell o reguilete, que también le dicen por ahí, que se adapta bastante bien. Y mira qué bonitas están, me encantan. O otra cosa, no hay que confundir el hecho de que puedan estar en una zona húmeda y que no necesiten iluminación, porque así como las ves de chiquitas, estas suculentas necesitan mucha luz y esa luz no necesita ser luz directa, entonces no es como que, ah, son suculentas de sombra, eso no estoy diciendo que sean suculentas de sombra, eso es muy diferente. Hay suculentas que pueden tolerar la sombra. Pero ahorita estamos hablando de suculentas que se adaptan muy bien a climas húmedos, ¿no? Climas selváticos, climas boscosos.
Y en el clima boscoso y en el clima selvático, claro que puede haber iluminación directa, iluminación indirecta, hasta iluminación tipo muy tenue que casi llegue a sombra. Pero las suculentas que estoy mostrando son suculentas que soportan muy bien la humedad, pero no necesariamente son suculentas que viven en la sombra, ¿de acuerdo? En todo caso, estas pequeñitas yo las veo más que se adaptan muy bien a zonas de por ahí por debajo de los árboles, por ahí entre las piedras, son chiquititas, ¿no? Entonces, cada suculenta tiene su particularidad, pero son suculentas que te puede ir muy bien en una zona que sea de ese modo. De nuevo, aquí vemos cómo ellas, los estolones, los sacan mucho o los bebés como que los estiran bastante. Esa es una muy buena señal. Aquí te traigo unas bellezas. Esta es una crásula orbicularis. No sé por qué me enfoco tanto en echeverias, pero será porque me gusta tanto las echeverias, pero también hay otro tipo de suculentas, ¿verdad? Esta es una crásula orbicularis con forma de roseta, muy bonita. Ellas, como ya puedes ver, estolones, bebés que salen alrededor de la planta, hojas verdes, ¿no? Esta es una colonia muy bonita y puedes ver lo prolífica que va. Aquí le hace falta un poco más de riego, pero bueno, ahí van poco a poco, ¿no? Y que suelen crecer bastante rápido. Todas las suculentas de bosque de selva intentan colonizar su ambiente, intentan hacer colonias muy rápido, se reproducen muy rápido, ¿no? Como que vamos para allá. Y para cerrar este video, quiero enseñarte una última característica que tienes que observar en aquellas suculentas que son muy fáciles de reproducir y cuidar en climas húmedos. Esta, por ejemplo, son echeverias, no todas las tengo identificadas, pero quiero que observes la delgadez de la hoja. Mientras más delgada sea la hoja, sabremos que es una suculenta que soporta bastante bien lo que es la humedad. Recuerda que las suculentas están diseñadas para guardar agua o líquidos en sus hojas. Cuando las suculentas son muy delgadas, significa que el agua es muy ambiental, que hay mucha humedad alrededor y entonces esa suculenta no necesita guardar tanta agua en sus hojas. Por tanto, aquellas suculentas de hoja muy delgadita serán las más ideales para cultivar en climas más húmedos. Mientras más húmedo sea tu clima, las suculentas con hojas delgaditas serán más fáciles de cultivar. Mira nada más qué belleza esta roseta. Felicidades por todos aquellos que viven en un clima que no es tan húmedo, pero tampoco tan desértico, ¿no? Como el centro del país, a la mitad, ¿no? Entre lo que sería Guadalajara, también lo que es Ciudad de México, Puebla, hasta Querétaro, ¿verdad? Pudiera ser. Todas esas zonas que están por ahí no son tan desérticos, pero tampoco son tan húmedos. Entonces, pues, muy buenas zonas para cultivar suculentas, ¿verdad? Acá tenemos otra belleza. Creo que esta debe ser puede ser una que es sergiana, albicans. Luego, es que luego hay algunas suculentas que sí es bastante dificilito de identificar, más cuando el proveedor no nos da los nombres, pero mira qué bonita está. Lo mismo, hoja muy delgada. También puedes observar que tienen una línea blanquecina, ¿no? Eso también es muy característico de este tipo de suculentas. Una línea blanquecina o un contorno blanquecino, hojas delgadas, verdes muy suaves y muchos bebés. Suelen ser muy prolíficas. Y por último, acá te traigo otro ejemplo, ya para cerrar este video que se está haciendo muy largo, ¿no? Esta, por ejemplo, creo que esta es una Sánchez mejorada y luego también por ahí batallamos para identificar lo mismo. Hojas delgaditas, muy suaves. ¿Podemos añadir suculentas que tengan color? Evidentemente, claro que sí. También podemos cultivar suculentas desérticas. En mi opinión, es más fácil cultivar suculentas de desierto en zonas húmedas que cultivar suculentas húmedas en zona desértica. Se adapta mejor. Porque te voy a dar unos tips para cultivar suculentas de desierto en suculentas húmedas. Es un detallito muy simple, pero que funciona bastante bien. En cambio, si queremos llevar estas suculentas muy delgadas a una zona muy calurosa, podemos batallar. Sí se puede adaptar, todas se pueden adaptar, pero pues tienen sus trucos por ahí, que serán los siguientes videos. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.